¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo video en donde vamos a platicar acerca del derecho burocrático y la seguridad social. Del derecho laboral burocrático desde la perspectiva laboral es muy importante enfocarnos en este tema. Todo esto entra dentro del tema de las relaciones colectivas de trabajo y seguridad social. Será muy importante diferenciar los tipos de relaciones de trabajo que surgen a partir de los apartados A y B del artículo 123 constitucional. Y lo primero que vamos a hacer es definir el derecho burocrático. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que este derecho es una rama autónoma del derecho administrativo, con tendencias semejantes al derecho laboral. Ustedes pues pueden también acudir a distintos autores para ver qué piensan, cuál fue la definición que propusieron al respecto del derecho burocrático. Acosta Romero nos dice que este derecho constituye una rama del derecho laboral, la cual se encarga de regular las relaciones entre el Estado y sus trabajadores en sus diversos niveles, como cuáles: los niveles de la federación, de los estados, de los municipios, así como los derechos y obligaciones que de ellos surjan. Tenemos también, pueden acudir a la definición del maestro Miguel Cantón Moller, también pueden acudir a la definición de Carlos Reynoso Castillo y también a el doctrinario Bolaños Linares, que él en particular nos da una definición muy interesante, que menciona que el derecho burocrático es el sistema racional de normas jurídicas que tienen por objeto regir las relaciones de trabajo que surgen entre el Estado y sus servidores públicos conforme al apartado B del artículo 123, fracción sexta del artículo 116 y la fracción 8, párrafo segundo del artículo 115 constitucionales. Ahora bien, ¿cómo es la estructura jurídica del aparato burocrático del Estado? En sus orígenes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no tenía previsto un régimen burocrático. Fue hasta 1960 que se incorpora el apartado B del artículo 123. En él se fundamenta el derecho burocrático. Ahora, vamos a ver algunas de estas características con base a la legislación. El artículo 123 constitucional apartado B dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: B, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Por eso es que este apartado está compuesto por fracciones numeradas 14 y una 13 bis. Entonces, vamos a ver la fracción 1 y después, bueno, ustedes hagan un ejercicio para que puedan entender las siguientes fracciones. La fracción 1 prevé los tipos de jornadas y su duración máxima. La 2 establece la prestación del séptimo día pagado. La 3 asigna un periodo mínimo constante. La 4 prevé el establecimiento de los salarios en los presupuestos respectivos, así como el mínimo a pagar. Y la fracción 5 garantiza el principio de igualdad laboral y salarial. También tenemos la fracción 6, que limita la afectación de los salarios. La fracción 9, que esa me parece muy importante, me estoy saltando 2, que garantiza el principio de estabilidad laboral al prohibir la suspensión o cese de los trabajadores por causas injustificadas. Otra fracción que a mí me parece muy importante es la fracción número 10, la cual garantiza el derecho de asociación sindical y de huelga. Por otro lado, tenemos la fracción número 13, que esta fracción prácticamente determina quiénes no pueden ser considerados como trabajadores ni del apartado A ni del B, determinando su relación con el Estado como de naturaleza administrativa, siendo estos todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina y personal del servicio exterior,
estableciéndose igualmente legislaciones especiales para el personal de las procuradurías, fiscalías de justicia y miembros de instituciones policiales. Ahora, perdón, me voy a regresar a esta que me parece muy importante, que la fracción número 14 establece la figura de trabajadores de confianza. Tenemos también disposiciones adicionales que estructuran jurídicamente al derecho burocrático, tales como el artículo 113, que ustedes lo podrán encontrar en la legislación, el artículo también 116, así como el artículo número 125 y el artículo número 128 y 134. Y a continuación vamos a hablar de la estructura normativa del aparato burocrático del Estado. Bueno, pues al respecto debemos mencionar que esta estructura normativa se lleva a cabo a través de la aplicación supletoria de la ley para integrar una omisión en la ley y como apoyo en la interpretación de sus disposiciones. También, a continuación, vamos a enunciar las leyes que contienen las normas jurídicas reglamentarias de la Constitución aplicables al derecho burocrático. Tenemos, primeramente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, que es la norma jurídica que establece el sistema jurídico que regula las relaciones laborales entre el Estado y los servidores públicos. También tenemos la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Pudiera ser que, como en los últimos tiempos se está viendo muchos cambios en la legislación, algunos de estos temas pudieran variar, pero en esencia es todo conforme a lo estamos platicando en este momento. También tenemos la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como una ley muy importante que es la Ley del ISSSTE, que regula la seguridad social de los trabajadores. También tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que me parece importante destacarla, ya que esta ley establece las bases para organizar, funcionar y desarrollar mecanismos que deben implementarse en la función pública con base en el mérito. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y también tenemos algunas normas supletorias del derecho burocrático, que son la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley del IMSS, los principios generales del derecho y la equidad. Ahora, vamos a ver a continuación la clasificación de los trabajadores burocráticos. Tenemos, por ejemplo, clasificaciones generales, que pueden ser los representativos y profesionales, que son representantes de Estado o técnicos, los selectivos o de nombramiento, los cuales, bueno, pues llegan a estas posiciones mediante el sufragio o por decisión de la autoridad competente. Los federales, estatales y municipales, las autoridades o agentes, los inamovibles o amovibles, los colegiados y unipersonales y los honoríficos o remunerados. También tenemos otra clasificación con base a la naturaleza de la función encomendada. También tenemos a los trabajadores al servicio del Estado, que pueden ser funcionarios o empleados, y también tenemos otra clasificación que son los altos funcionarios. Ahora bien, la legislación, como ya lo vimos anteriormente en una de las fracciones, en la fracción 13 para ser precisos, hay una clasificación de los funcionarios según el ejercicio de su función pública, y entonces se separan en empleados de confianza y empleados de base. También tenemos una clasificación de los trabajadores con base a la naturaleza de su tipo de relación laboral con las entidades, que son los servidores públicos de la administración paraestatal,
local y municipal, así como los servidores públicos de las entidades federativas y de los municipios. También, con base a lo que ordena el artículo 108 constitucional, la clasificación de los servidores públicos será basada en la responsabilidad de la siguiente manera: como representantes de elección popular, miembros de los poderes judicial, federal y local, o los miembros y funcionarios de la administración pública de cualquier orden de gobierno, el personal del Congreso de la Unión, el personal también de organismos a los que la Constitución les confiere autonomía, y por último, los funcionarios locales, hablando de los estatales, municipales y delegacionales. Ahora, también vamos a hablar del vínculo jurídico de las diversas relaciones laborales. Dice así, que de acuerdo a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza, la existencia y comprobación del vínculo laboral no depende de la expedición del nombramiento o de la inclusión en las listas de raya de los trabajadores temporales. Este máximo órgano ha determinado que el vínculo laboral se demuestra cuando los servicios prestados reúnen todas las características propias de una relación de trabajo, aun cuando sea bajo el esquema de contrato de prestación de servicios profesionales. Cuando el titular de la dependencia designa a una persona para que preste sus servicios, aun cuando sea verbalmente o sin formalidades, esto no perjudica al trabajador. Habrá que acudir al artículo 123, el apartado B, y también podremos acudir a la legislación que para tal efecto puede aplicarse. Ahora bien, vamos a ver que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado distingue dos tipos de trabajadores también: los de confianza, los cuales se hallan excluidos del régimen de esta ley, y los de base, que se denominan empleados y sus relaciones laborales están reguladas también por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Ahora, ¿cuáles son las prestaciones mínimas laborales burocráticas? Es importante primero prever que todos los ciudadanos mexicanos tienen acceso a derechos públicos subjetivos, según la Constitución. Se les denomina garantías individuales. La misma Constitución establece sus límites. Para los trabajadores en el servicio público, el apartado B del artículo 123, evidentemente de la Constitución, es la máxima materia que rige el Estado burocrático. Por lo que a continuación veremos uno a uno los derechos mínimos a los que pueden acceder, los cuales están contenidos en la Constitución y, por lo tanto, en las leyes reglamentarias. Voy a hablar nada más del título para que cada quien lo desarrolle, pero ya tenemos una idea de qué es de lo que estamos hablando. Primero, la jornada de trabajo. Bueno, pues está normada en el artículo 123 de la Constitución, en el apartado B, y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en diversos artículos a partir del artículo número 21. Tenemos una jornada ordinaria y una jornada extraordinaria, hablando evidentemente de jornadas de trabajo. También tenemos los días de descanso que hay que analizar, la prima dominical, los permisos por maternidad, las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo. También, y de manera muy destacada, tiene que estar presente el salario. Por otra parte, también hay un complemento del salario por antigüedad o quinquenio, que es una prestación que se tiene, es complementaria al salario y se otorga por cada 5 años de servicio hasta llegar a los 25. También tenemos las prestaciones en materia de seguridad social, son los seguros a los que tenemos derecho, o que tienen derecho, mejor dicho, los trabajadores al servicio del Estado, que son ¿cuáles seguros son a los que se tienen derecho? A los de salud, de riesgo de trabajo, de retiro, invalidez y vida. Y otras prestaciones que también se tienen son los préstamos hipotecarios y los financiamientos para la vivienda, así como los préstamos personales y los servicios sociales y culturales.
Y bueno, pues con esto estamos finalizando nuestra tarea, nuestra actividad, esta tarea a la que nos enfocamos el día de hoy, que fue a analizar en sus orígenes y de manera general y en algunos casos particular el aparato burocrático del Estado. Y bueno, pues me despido de ustedes, no sin antes pedirles nuevamente que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita con las notificaciones para que les lleguen cada vez que subamos un video, que le den like y que compartan. Si nos quieren contactar a través de los grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, las redes sociales, bueno, pues todos son bienvenidos. Compartimos siempre mucha información, pues bibliografía básicamente, videos, todo lo que se puede compartir, evidentemente, que sean fuentes académicamente confiables para enriquecer estos temas. Y bueno, pues si alguien necesita formatos, al respecto, como demandas, notificaciones, contestaciones de demanda, etc. Bueno, pues contáctenos también por las redes sociales. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye.